Pocos lo saben, pero antes de Eva hubo otra mujer. No es una leyenda, no es un mito cualquiera. Su nombre fue borrado de los altares y empujado hacia los márgenes de la historia. Pero quien logra percibir la verdad detrás de este relato, difícilmente vuelve a ver el mundo de la misma manera, y quién sabe, tal vez tú también lo percibas. Desde los albores de la humanidad, entre las narrativas sagradas y los mitos fundacionales que moldearon a las grandes civilizaciones, un nombre resuena suavemente en las entrelíneas de la historia: Lilith. Pocos se atrevieron a nombrarla en voz alta, y cuando lo hicieron casi siempre fue con temor, con titubeo o con disfraces. Pero entonces, ¿quién fue Lilith? ¿Simplemente un personaje marginal? ¿O acaso su nombre guarda un secreto ancestral, oculto bajo capas de silencio y olvido? Lo curioso es que, aunque fue sepultada bajo el peso de siglos de interpretaciones, Lilith nunca desapareció del todo. Hoy su nombre reaparece en debates teológicos, en estudios académicos y hasta en redes sociales, siempre rodeado de un aura de misterio. Muchos la conocen como la primera mujer de Adán, aquella que habría existido antes de Eva y que se atrevió a rechazar la sumisión. Pero la verdad es que su historia va mucho más allá de leyendas distorsionadas o modas recientes. Lilith está profundamente arraigada en las culturas más antiguas de la humanidad y en las propias escrituras. Quizás por eso su nombre ha resurgido con tanta fuerza en las últimas décadas, ocupando espacios que van desde la academia hasta los movimientos feministas y los círculos de espiritualidad esotérica. Algunos la ven como un símbolo de resistencia, otros como un demonio, pero son pocos, muy pocos, quienes realmente conocen las raíces y los significados ocultos que acompañan a Lilith a lo largo del tiempo. Y es precisamente ese el camino que vamos a recorrer ahora: rescatar su verdadera historia, entender cómo fue moldeada, temida y silenciada, para finalmente revelar el secreto que ella guarda, un secreto que aún hoy sigue resonando en lo más profundo del alma humana. A lo largo de los siglos, Lilith fue susurrada entre las sombras de las escrituras, cargando consigo el peso del silencio y el poder de un secreto olvidado. Fragmentos de su presencia quedaron dispersos en narrativas de la antigua Babilonia, en amuletos enterrados en el desierto y hasta en los márgenes del propio texto sagrado que moldeó el imaginario de Occidente, el libro del Génesis. Y es justamente allí donde encontramos la primera pista de este enigma. En el primer capítulo del Génesis, desde el versículo 26 hasta el versículo 27, el texto nos presenta una creación bastante peculiar. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda la tierra. Y Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó. Directo y claro. Hombre y mujer fueron creados juntos, sin jerarquía, ambos a imagen de lo divino. Pero al avanzar hacia el siguiente capítulo, desde el versículo 7 hasta el versículo 23, algo cambia, y cambia para siempre. Entonces, Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Más adelante, Yahvé Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo. Tomó una de sus costillas y con ella formó a la mujer, trayéndola ante el hombre. Y Adán dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquí la narrativa se transforma. El hombre es creado primero, solo, y solo después, a partir de su propia carne, surge la mujer. Esa diferencia entre los dos relatos fue motivo de grandes debates entre los antiguos intérpretes, que intentaron durante siglos reconciliar ambas versiones. Para muchos exégetas antiguos, incluidos escritores judíos y gnósticos, esta duplicidad no era un simple detalle, sino una señal clara de que la mujer mencionada en el primer capítulo no era Eva. Después de todo, Eva es nombrada únicamente en la segunda narrativa, y específicamente como aquella que surge del cuerpo de Adán. Ese vacío interpretativo abrió espacio para una hipótesis tan fascinante como perturbadora. ¿Y si antes de Eva existió otra mujer? Una mujer que, al igual que Adán, hubiese sido formada directamente del polvo de la tierra, a imagen de lo divino. Una mujer que no fuese hueso de sus huesos, sino su igual.
Esa mujer, para algunas tradiciones posteriores, no sería otra que Lilith. Este punto de inflexión marca el nacimiento de uno de los mayores enigmas de las Escrituras. A partir de aquí, Lilith deja de ser un nombre escondido y se convierte en la posible pieza perdida del rompecabezas de la creación humana. Si, por un lado, el Génesis plantó la semilla del misterio, por otro, existe un pasaje aislado y casi olvidado dentro de las Escrituras que registra, de manera velada, el nombre de Lilith. Se trata de una profecía contenida en el libro de Isaías, en medio de una visión sombría de ruinas y desolación. En el capítulo 34 de Isaías, desde el versículo 11 hasta el versículo 15, el profeta describe el juicio de Dios sobre Edom y las naciones vecinas y rebeldes. Sus tierras se volverían desoladas e inhabitables, pobladas únicamente por animales salvajes y criaturas de la noche. La lechuza y el erizo la poseerán, el cuervo y el búho habitarán en ella, los sátiros se encontrarán allí y se llamarán unos a otros, y también Lilith descansará allí y hallará su lugar de reposo. En el hebreo original, el nombre de Lilith está escrito directamente, sin rodeos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las traducciones han intentado disfrazar o suavizar el impacto de su presencia. Algunas versiones sustituyeron a Lilith por términos como lechuza, criatura nocturna, bruja del desierto, o simplemente eliminaron por completo su nombre. Pero el texto hebreo se mantiene firme. Lilith está allí. ¿Por qué habría sido mencionada de esa manera? Como un ser asociado a las ruinas, al exilio y a las criaturas de la noche. El escenario descrito por Isaías es el de un mundo abandonado por la orden y tomado por el caos. Un mundo donde Lilith encuentra su descanso. En las traducciones más antiguas, como la Septuaginta, la versión griega de la Biblia hebrea, el nombre Lilith fue interpretado como Onocentauro, una criatura mítica mitad hombre, mitad asno. En la Vulgata, la versión en latín realizada por San Jerónimo en el siglo IV, Lilith se transformó en Lamia, un ser devorador de niños, heredado de la mitología grecorromana. Este detalle, que puede parecer pequeño, es en realidad de enorme importancia, porque aunque la tradición intentó ocultarla o suavizar su presencia, Lilith sobrevivió dentro de los textos sagrados y resurgió una y otra vez, cada vez que los buscadores y estudiosos decidían mirar más allá del velo de las traducciones. Lilith está allí, en el corazón del desierto, silenciosa, esperando a quien se atreva a recordarla. Mucho antes de que su nombre apareciera en Isaías, Lilith ya rondaba las arenas ardientes de la antigua Mesopotamia. Allí, entre las culturas sumeria, acadia y babilónica, existían figuras femeninas asociadas al desierto y a la noche conocidas como Lilitu, espíritus salvajes, errantes, considerados seductores y peligrosos. Los registros más antiguos datan aproximadamente del año 2400 antes de Cristo. Textos sumerios hablan de entidades femeninas aladas, espíritus que vagaban por los desiertos, portadoras de enfermedades, causantes de la muerte de recién nacidos y visitantes nocturnas de hombres, trayendo confusión y delirio. Uno de los relatos más simbólicos aparece en el poema épico conocido como Gilgamesh y el árbol Julupu, datado alrededor del año 2000 a.C. En esta historia, la diosa Inanna, o Ishtar en su versión acadia, planta un árbol sagrado desde el inicio de la creación, planeando usar su madera para construir un trono y un lecho. Sin embargo, con el paso de los años, 3 criaturas reclaman ese árbol como su hogar. Un dragón descansa en sus raíces, un ave gigante se aloja en sus ramas, y una entidad llamada Lilitu, o Lilith, en variantes posteriores, construye su casa en el tronco. El rey Gilgamesh, al enterarse de esto, derriba el árbol y expulsa a estas criaturas. El dragón es destruido, el ave huye volando, y Lilitu, desesperada, escapa hacia el desierto. Ese detalle es fundamental. Es en el desierto donde Lilith, o Lilitu, pasa a habitar, y este patrón se repetirá una y otra vez en todas las tradiciones posteriores, incluido el relato de Isaías. Más allá de los mitos y los poemas, los pueblos de la región ya utilizaban amuletos y encantamientos
para proteger sus hogares, madres y recién nacidos de estas entidades. Tablillas y cuencos rituales llevaban inscripciones como «Oh tú, voladora del cuarto oscuro, sal de inmediato, oh Lilitu». Estos objetos eran muy comunes en los rituales de protección durante el parto para alejar los males que rondaban en el mundo invisible. Curiosamente, en algunas representaciones visuales encontramos figuras femeninas aladas, con pies de ave, rodeadas de animales nocturnos, como en el famoso Relief de Burny, conocido también como la Reina de la Noche, datado aproximadamente en el año 1800 a.C. Aún hoy, los estudiosos debaten si esta imagen representa a Lilith, a la diosa Inanna o a Ereshkigal, la diosa del inframundo. Pero el símbolo permanece intacto, lo femenino alado, asociado a la noche, a lo invisible y a lo temido. Es importante resaltar que, para los pueblos mesopotámicos, estas entidades no eran vistas únicamente como fuerzas malignas, sino también como potencias que representaban aspectos naturales y espirituales inevitables, ligados a los ciclos de la vida y la muerte. Fue de este escenario milenario, más antiguo incluso que la Biblia, de donde la Lilith bíblica heredó su nombre, y quizás también su esencia. Si hasta este punto, Lilith era un nombre nebuloso, flotando entre los desiertos y los mitos mesopotámicos, es recién en la tradición judía medieval donde su historia toma forma, cuerpo y voz. Es en el enigmático texto conocido como el alfabeto de Ben Sira, escrito entre los siglos IX y X después de Cristo, donde Lilith aparece claramente como la primera mujer de Adán, incluso antes que Eva. Según esta narrativa, a diferencia de lo que muchos aprendieron en las lecturas tradicionales del Génesis, Lilith no habría sido creada a partir de la costilla de Adán, sino del mismo barro y al mismo tiempo que él, en perfecta igualdad. Ambos fueron moldeados directamente del polvo de la tierra, sin jerarquía. Desde el principio, Lilith y Adán enfrentan tensiones, especialmente en lo que respecta a la relación entre ellos. El texto presenta su diálogo de manera directa y profundamente reveladora. Lilith dijo, «No me acostaré debajo de ti». Y Adán respondió, «Yo no estaré debajo, sino encima de ti, porque tú fuiste hecha para estar bajo mi dominio». Entonces, Lilith replicó, «Somos iguales. Ambos fuimos creados de la tierra. Este enfrentamiento no es simplemente físico ni sexual, es simbólico». Lilith rechaza el papel de sumisión. No acepta una estructura que la coloque en un lugar inferior. Ella defiende su igualdad innata ante la creación divina. Sin encontrar solución al conflicto, Lilith pronuncia el nombre inefable de Dios, un secreto que, según la tradición, confería un poder inmenso, y entonces alza el vuelo, huyendo hacia el Mar Rojo, un espacio simbólico y literal de exilio, donde se une a otros espíritus errantes y da a luz a incontables hijos. Adán, al ver cómo su compañera se marcha, clama a Dios pidiendo una solución. Entonces Yahvé envía a 3 ángeles, Sanoi, Sansanoi y Semangelov, con la misión de traer a Lilith de regreso. Al encontrarla en las profundidades del desierto y de las aguas, los ángeles le proponen que vuelva al Edén. Pero Lilith se niega. Ante su negativa, los ángeles imponen un castigo. Cada día, 100 de sus hijos morirán. Lilith, resignada, acepta, pero propone un pacto. Declara que cada vez que vea los nombres de esos 3 ángeles, en amuletos, inscripciones o protecciones, renunciará a causar daño a ese hogar o a cualquier niño que esté allí protegido. Esta historia no es una simple alegoría. El texto explica, por ejemplo, el origen de prácticas que se volvieron comunes en el judaísmo antiguo y medieval, como la de colgar amuletos con los nombres de los 3 ángeles en las habitaciones de los recién nacidos o junto a las camas de las madres, para protegerse de Lilith y preservar la vida de los niños. Así, el mito no solo le otorga a Lilith el título de la primera mujer de Adán, sino que también la convierte en la fuente ancestral de las prácticas de protección contra el mal, convirtiéndola al mismo tiempo en una figura temida, respetada y reconocida dentro de la cosmología espiritual de ese pueblo. La figura de Lilith, tras su salida del Edén y su negativa a regresar, se convierte en un motivo de temor profundo entre los antiguos. Más que un personaje olvidado,
Lilith pasa a ser vista como una entidad activa, un espíritu que ronda, sobre todo, a las mujeres en el momento del parto y a los recién nacidos durante sus primeros días de vida. La tradición judía, especialmente entre los pueblos de Babilonia y de la región mesopotámica, desarrolló entonces toda una serie de prácticas de protección. El mito relatado en el alfabeto de Ben Sira lo deja claro. Lilith había prometido que no causaría daño en aquellos hogares donde encontrara los nombres de los 3 ángeles enviados por Dios, Sanoi, Sansanoi y Semangelov. Por eso era común entre los antiguos hebreos colocar en las casas, en las habitaciones de los bebés, en las puertas o incluso en vasijas y tablillas, amuletos e inscripciones mágicas con los nombres de estos 3 ángeles, sellando simbólicamente el espacio. Entre los siglos VI y VIII, especialmente en la región de Babilonia, se han encontrado numerosos objetos, como las llamadas cuencas de encantamiento y tablillas en arameo, con inscripciones destinadas a protegerse de Lilith y de otros espíritus considerados peligrosos. Algunas de esas inscripciones decían: en el nombre del Señor de las salvaciones, que la maldad de Lilith huya de este lugar, en nombre de Yahvé. Otras incluso contenían fórmulas de divorcio ritual, destinadas a romper cualquier vínculo entre Lilith y los habitantes de esa casa. Una de ellas dice: así como los demonios escriben cartas de divorcio para sus esposas y las envían, así también nosotros te enviamos esta carta de divorcio, Lilith. Acepta tu parte, vete, y no regreses jamás a esta casa. Estos objetos, muchas veces enterrados bajo los cimientos de las casas o escondidos debajo de las camas, tenían el propósito de garantizar que Lilith, o cualquier espíritu de su naturaleza, fuera alejada. Más que simples supersticiones, estas prácticas revelan cuánto Lilith fue incorporada en el día a día de la espiritualidad popular. Su figura se convirtió en una presencia constante, temida, pero reconocida. Su nombre no era pronunciado solo en relatos, sino en oraciones, hechizos y encantamientos reales. Y más aún, estas prácticas demuestran que el mito de Lilith era tomado muy en serio, siendo parte integral del universo espiritual y psicológico de ese pueblo, especialmente en el momento más delicado de la vida humana, el nacimiento. A medida que pasaban los siglos y el mito de Lilith se expandía tanto dentro de las tradiciones judías como en el imaginario medieval, su figura fue transformándose y adquiriendo nuevas capas de significado. En Europa y en Oriente Medio, bajo la fuerte influencia de las escuelas rabínicas, del cristianismo primitivo y, más tarde, de la demonología medieval, Lilith fue reinterpretada no solo como una entidad temida, sino como un peligro sexual y una personificación de la tentación nocturna. Lilith pasó a ser asociada con los llamados súcubos, demonios femeninos, que según la creencia popular visitaban a los hombres durante el sueño, seduciéndolos y engendrando hijos demoníacos. Estas manifestaciones se utilizaban incluso para justificar las llamadas emisiones nocturnas involuntarias, interpretadas como obra de estos seres. En el caso de las mujeres, Lilith asumiría la forma de los íncubos, demonios masculinos seductores. Esta fusión entre Lilith y las leyendas europeas de súcubos e íncubos reforzó aún más la percepción de que su esencia estaba profundamente ligada a la sensualidad, el deseo y la rebeldía. Ya no era solamente la madre de los demonios o el espectro que rondaba a las parturientas y a los niños, sino que se convertía ahora en la propia expresión de la sexualidad indomable, temida y rechazada por las culturas patriarcales. Rabinos y teólogos advertían sobre el peligro de que los hombres durmieran solos o en lugares apartados, pues podrían ser visitados por Lilith. Del mismo modo, enfermedades, infertilidad o muertes súbitas de niños seguían siendo, muchas veces, atribuidas a su presencia invisible. La demonología medieval terminó por consolidar el arquetipo de Lilith como un ser de las sombras, un peligro que acechaba en la noche, asociado al caos, al deseo sin control y al femenino que escapa al dominio masculino. Sin embargo, en medio de toda esa demonización, Lilith mantuvo viva una cualidad esencial. Seguía siendo la mujer que no se sometió, la que no aceptó ser domada, y es precisamente ese rasgo el que más tarde permitiría su regreso, ya no como un demonio,
sino como un símbolo oculto de libertad, especialmente dentro de los movimientos que buscan rescatar lo femenino sagrado y la sabiduría olvidada. Hasta este punto, hemos acompañado a Lilith como personaje de mitos, escrituras y leyendas, una figura marcada por la rebeldía, la condena y el exilio. Pero, al mirar con más atención esta historia, comprendemos que Lilith también oculta un simbolismo profundo sobre la propia alma humana y sobre el recorrido inevitable de todo aquel que busca la verdad más allá de las convenciones. Cuando Lilith pronuncia el nombre sagrado y huye hacia el desierto, alejándose del Edén y del dominio de Adán, no solo abandona un lugar físico. Simbólicamente, está dejando atrás la ilusión de un orden impuesto, el falso confort de un paraíso que, para ella, representaba sumisión. El desierto, donde Lilith pasa a habitar, no es solo un espacio geográfico en las tradiciones antiguas, sino que, dentro de las escuelas místicas y esotéricas, carga un significado universal. El desierto es el inconsciente, es el lugar donde somos confrontados con nuestras propias sombras, con el silencio, con el aislamiento. Es el espacio simbólico del exilio del alma, cuando ésta se niega a vivir bajo una condición impuesta, pero todavía no ha encontrado su verdadero lugar. Lilith representa entonces ese momento crucial en la travesía del alma, en que el ser humano elige salir de la zona de confort, romper con las estructuras artificiales que le fueron enseñadas y lanzarse al desierto interior, un espacio lleno de dolor, vacío y miedo, pero también de transformación. El grito de Lilith en el momento de su huida es el grito de la libertad interior, ese que tantas veces nos han enseñado a silenciar. Su exilio es la travesía inevitable de quien busca algo más que seguridad, busca la verdad. Ese exilio no es castigo, es iniciación. No es casualidad que tantas figuras espirituales a lo largo de las tradiciones hayan pasado por el desierto. Moisés, Elías, Jesús y hasta el propio Buda en sus bosques. Todos, en algún momento, atraviesan el vacío y las sombras, para recién entonces alcanzar la verdadera iluminación. Lilith, al ser exiliada a esas regiones áridas e inhóspitas, se convierte en el símbolo de aquel que se atreve a mirar su propia oscuridad, aunque el precio sea ser llamado rebelde, insumiso o, como ella, demonio. Tal vez Lilith no fue expulsada. Tal vez fue la primera en tener el coraje de marcharse por voluntad propia. A lo largo de la historia, Lilith fue gradualmente asociada al mal, al peligro, al caos. Fue etiquetada como demonio, como seductora, asesina de niños, súcubo, enemiga de la pureza. Pero, si miramos con ojos más despiertos, entendemos que la demonización de Lilith va mucho más allá de una simple leyenda sobre un espíritu maligno. Lilith fue condenada por ser libre. Cuando la tradición la retrata rechazando el papel de sumisa, huyendo del Edén y negándose a vivir bajo el dominio masculino, no está simplemente desafiando a Adán, está cuestionando el propio pacto de obediencia que sostiene a muchas estructuras sociales y religiosas. Lo que más asusta en las entrelíneas de su historia no es su supuesto poder para matar niños o seducir hombres, sino su capacidad de decir no, de rechazar aquello que no corresponde a su esencia. La demonización de Lilith es el reflejo de un fenómeno universal, aquello que no comprendemos, que no podemos controlar o que amenaza las estructuras establecidas, tendemos a transformarlo en algo peligroso, en algo maligno. Es la sombra proyectada sobre lo femenino libre, sobre el deseo indomable, sobre la voz interior que elige el exilio antes que la sumisión. El exilio de Lilith fue interpretado como una condena. Pero, ¿de verdad lo fue? ¿O acaso fue una elección necesaria? El inicio de una travesía interior que las tradiciones posteriores no quisieron o no pudieron admitir. Del mismo modo, en la jornada espiritual de cualquier ser humano, frecuentemente rechazamos y tememos nuestras propias fuerzas internas, el deseo de libertad, la intuición, el impulso de romper con los patrones, la negativa a conformarse. Todos estos aspectos suelen ser sofocados, reprimidos o etiquetados como negativos, tal como lo fue Lilith, pero en realidad son justamente ellos los que portan la llave de la transformación, el poder del verdadero despertar. Al igual que Lilith,
Todos en algún momento nos convertimos en exiliados de nosotros mismos. Y al alejarnos de lo que es más genuino en nosotros, terminamos perdidos en nuestro propio desierto interior, hasta que, finalmente, decidimos integrar aquello que alguna vez fue demonizado. La sombra solo da miedo, hasta el momento en que elegimos iluminarla. Lilith nunca fue realmente una villana, siempre ha sido, y siempre será, el símbolo del alma que se niega a vivir de rodillas. No se trata simplemente de una historia antigua, sino de un llamado vivo, el llamado de quienes sienten, aunque no lo puedan explicar, que no han nacido para la sumisión, para las máscaras, ni para las prisiones invisibles que rodean la existencia. En cada paso del mito, Lilith nos enseña sobre el coraje de ser auténticos, incluso cuando eso nos conduce al desierto, al exilio o al silencio, porque es allí, lejos de las falsas certezas, donde el buscador encuentra su propia luz. Y tal vez, en lugar de verla solo como sombra o amenaza, ha llegado la hora de reconocer a Lilith como la primera que se atrevió a cruzar el velo, aquella que eligió ser íntegra, completa, aunque eso significara ser incomprendida. Y quien escucha su historia con el corazón abierto, lo percibe claramente. La travesía de Lilith es la travesía de todos nosotros. Y ahora yo quiero saber, ¿qué sientes que Lilith te ha revelado hoy? Déjame en los comentarios tu visión, tu reflexión, y para aquellos que caminaron hasta aquí, quiero que dejen la palabra cruzando el velo aquí abajo. Solo quienes han llegado hasta el final podrán entender su significado. Y si esta travesía tocó algo dentro de ti, compártela. Tal vez haya otros buscadores silenciosos que están esperando encontrar este mismo camino. Yo estoy siempre leyendo cada comentario, conectándome con cada historia que ustedes me comparten. Nos vemos muy pronto.